detectan defectos en líneas y equipos, ¿no? O condiciones peligrosas o inestables, ¿no? Esa es su función de un relé, ¿ya? Esta es su función. Detectan condiciones peligrosas o inestables. Entonces, a veces siempre fluctúa la tensión, ¿eh? Siempre fluctúa. No sé si es que ustedes son de zona rural, quizás sus padres, cuando van, por ejemplo, a visitarle, siempre la energía a veces es bajo, ¿no? Hay una caída de tensión en 210 voltios, hasta 200 voltios llega, ¿no? Pero aún así, el televisor, las luminarias que tenemos, funcionan, ¿no? Pero claro, su función ya no es al 100%, su función es casi al 50, 60%, por esa caída de tensión que hay. Ahora, relés de monitoreo. ¿Qué función cumplen? Estos relés de protección, mayormente ya les dije que en un sistema eléctrico utilizamos relés de protección, ¿ya? Hay casi 100 relés, ¿no? Y casi cada uno de los relés tienen diferentes funciones a cumplir, de los cuales nosotros utilizamos relés de protección. Ahora aquí nos dice relés de monitoreo, ¿no? Verifican condiciones de un sistema eléctrico o en el sistema de protección mismo, ¿no? Incluyen detectores de fallas, unidades de alarma, relevadores para monitorear canales, verificar sincronismo, fase o sincronismo, secuencia de fases, ¿no? Por ejemplo, me decía, ¿por qué no utilizamos los sensores? Claro, se puede utilizar los sensores, ¿no? Eso sería para el monitoreo, ¿sí o no? Si realmente mi temperatura está en ese nivel, no sé, para analizarlo, ¿no? Pues ahí entrarían los sensores, ¿no? Son, claro, también son, claro, de protección, pero de monitoreo, ¿no? Nos dan los datos en tiempo real. Ahora los relés auxiliares operan en respuesta a la apertura o cierre del circuito de operación para suplir otro relevador o dispositivo. Incluyen temporizadores, relevadores de contacto múltiple, relevadores receptores, relevadores de apertura definitiva, relevadores de cierre y relevadores de disparo. Son relés auxiliares. Y justamente ese relé auxiliares ya se incluye el recloser que les digo, ¿no? El recloser. Pueden buscar en internet, ¿no? En cómo funciona el recloser. Hasta allí en YouTube hay, ¿no? Cómo es su funcionamiento de un recloser. Casi es un relé, pero es como un relé de auxiliar, ¿no? Que lo analiza, se va a aperturar o no. Por eso dice acá, apertura o cierre, ¿no? Del circuito de operación. Entonces, aperturar así es que le ordena al interruptor de potencia, por favor, apertura, la falla es grande, ¿no? Entonces, inmediatamente, ¿no? Así como, por ejemplo, nuestros termomagnéticos, es la misma función, ¿no? La lógica es igual, solo que estamos hablando de tensiones más grandes, ¿no? Para soportar esas tensiones que son de 138 kilovoltios, de 220 kilovoltios, ¿no? Son magnitudes. Ahora, en nuestros termomagnéticos es igual, ¿sí o no? Así como ayer les estaba explicando, si nosotros compramos un termomagnético de 32 y mi carga es solo 10 amperios y ocurre una falla, un cortocircuito, y este señor de 32 no lo va a detectar, ¿no? Porque solo ha habido, por ejemplo, 15 amperios, ¿no? Ha sobrepasado ese 10 amperios que tenemos y ha ocurrido un cortocircuito. Y este señor termomagnético, como es 32, él va a detectar falla a sus 33 amperios, ¿no? Más o menos, recién va a aperturar, ¡pac! Hay un cortocircuito de 33 amperios. Ah, no, ¡pac! Lo va a aperturar. Bueno, siempre hay que diseñarlo, ¿no? Hay que tener cuidado en esa parte. Pues no puede pasar hoy día, mañana, ¿no? Puede pasarnos de aquí de 2 años, 5 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lima hay bastante, ¿no? Eso pasa porque hay mala instalación eléctrica, ¿no? Ahí por eso se incendian casas y casas, creo, en Lima, ¿no? Porque a la vez también el tiempo límite los conductores tienen, ¿no? ¿Cuánto tiempo de vida tienen? Máximo. Normalmente es 20 años, ¿no? Y sobrepasas de 20 años, sí o sí tienes que hacer un cambio, ¿no? Tampoco vas a esperar que hasta que falle, ¿no? Tampoco.
Y eso que pasa rápido, yo pienso, por ejemplo, la electrificación, a ver, en mi pueblo llegó en 2000, creo que era en 2006, más o menos, ¿no? Ahora, 2006 a 2020, ¿cuántos años ya pasaron? ¿No? Entonces ya debería renovar, ¿no? También me estoy descuidando esa parte, ¿no? Ya debería renovar, ya cumplió su tiempo de vida los conductores, ¿no? Ahora, clasificación de los relés, de acuerdo a su función general, ¿no? Relevadores de control o reguladores, ¿no? Controlan características básicas que deben permanecer dentro de ciertos límites. Funciona mediante equipo suplementario para restaurar la cantidad de límites prescritos, ¿no? Estos reguladores o son reguladores. Por ejemplo, estos relevadores se instalan en media tensión. En media tensión. Por agua, quizás aquí está instalado en donde está Vilcapasa, un poco más a ese lado, como yendo para Avenida al Trip, como tres transformadores. Parecen transformadores también ellos, ¿no? Solo son tres transformadores, como tipo tres, así, están instalados ahí. Ellos son los relevadores, ¿no? Son transformadores de relevadores, así lo llaman. Y ellos controlan más o menos la energía, ¿no? O la tensión que circula por ese, por ejemplo, tiene que ser 10 kilovoltios, ¿sí o no? ¿Qué tal está circulando 10.3 kilovoltios? ¿No? Es un poco sobre tensión. Entonces, estos reguladores lo regulan, ¿no? Esa función cumple. Lo regula. Así como su nombre mismo lo dice, ¿no? Lo regula. ¿Ya? Para eso también existe. Mira. Más que todo, instalan en media tensión. ¿Ya? Y así en varias ciudades están instalados los relevadores, ¿no? Siempre existen relevadores. Entonces, controlan características ciertos límites, ¿no? Entonces, como nuestra norma dice, la caída de tensión es 5%, ¿sí o no? Y en zonas rurales 7%, ¿no? Entonces, estos límites lo conectan y lo bajan los datos, lo, digamos, mejor dicho, lo ajusta, ¿no? En qué nivel de tensión tiene que trabajar, cuáles son los rangos, ¿no? Ya su tarea de los electricistas, ¿no? Los que trabajan en ese área, ¿ya? Ah, de acuerdo a su construcción, ¿no? Relevadores electromecánicos o electromecánicos, ¿no? Magnéticos, ¿no? Relevadores de estado sólido, esos son los más eficientes, ¿no? Relevadores de porcentaje casi no se conoce mucho. Relevadores de productos, sí, sí, en mercado existen, ¿no? Relevadores a base de microprocesadores también, estos ya son avanzados, ¿no? Relevadores computarizados también ya son avanzados. Relevadores no eléctricos, térmicos, de presión, y estos ya son muy apartes, ¿no? De parte eléctrica. Ya aquí ya usan para la temperatura, para la presión, etcétera. Hay varios tipos de relés, jóvenes. Ahora, clasificación de relés de acuerdo a la señal de entrada, ¿no? Así como en inglés nuestro compañero nos ha explicado, ¿no? Entonces, de acuerdo a la señal de entrada. Relevadores de corriente, de sobrecorriente o de baja corriente. Nos quedan esos números 51, ¿no? Relé número 51 cumple esta función. Relevadores de voltaje
sobrevoltaje o de bajo voltaje. De potencia, de sobrepotencia o de baja potencia. No me recuerdo, jóvenes. Pero vamos a mostrar mejor. Relevadores de frecuencia, S87. Así, jóvenes, está enumerado las relés, ¿no? Cada uno con su código. Y esto lo han normado en ANSI, ¿no? El código ANSI. ANSI, así se llama. ANSI 51, 59, 27, ¿no? Operan de acuerdo a una temperatura predeterminada en el componente protegido, ¿no? Relevadores de presión, de sobrepresión o de baja presión. Relevadores de velocidad o alta o baja. También hay tipos de clasificación de los relevadores de acuerdo al señal de entrada. ¿Ya? Ahora, clasificación de los relés de acuerdo al tipo de protección, ¿no? Relevadores de sobrecorriente, ya no estamos hablando, relevadores de sobrecorriente. Aquí, por ejemplo, relevadores de distancia operan de acuerdo a la distancia entre el transformador de corriente del relevador, ¿no? En términos de impedancia, reactancia y resistencia, ¿no? ¿Ya? Y a otro, relevadores diferenciales, ¿no? Operan de acuerdo a la diferencia escalar o vectorial entre dos cantidades de corriente de voltaje. Entonces, esto es muy importante, la diferencial, ¿no? Esto en maestría quizás lo van a llevar a profundo, cómo se ajusta. Pero para que ustedes entiendan este tema de ajuste, tendrán que estudiar, ¿no? Tipos de fallas, los cursos de sistemas de protección, cursos de sistemas de potencia, circuitos eléctricos 2, ¿no? Todo eso, con eso previo conocimiento, se podía ajustar estos relés, ¿no? ¿Ya? Ahora, relevadores de potencia inversa, relevadores de tiempo inverso, relevadores de tiempo definitivo, relevadores de bajo voltaje, relevadores de tierra, y así, jóvenes, podemos mencionar cantidad de relés, ¿no? Y cada uno tiene su propia función. ¿Inglés o no? Alex Chuquepuma, ¿qué tal vas con tu inglés? Mal, Inge. Mal. Estamos graves. A ver, mira. Este es relé número 12, ¿ya? Me van a enumerar ya todos los relés, así como aquí están viendo. Relé de 14, under. Este es bajo, ¿no? Este es bajo, este es alto, ¿no? La relé de distancia está de 21, ¿no? Aquí está el 26. El 27 también de bajo voltaje, ¿no? Relé de bajo voltaje. Por ejemplo, el 51, ¿no? Sobrecorriente. Tiempo inverso, relé de sobrecorriente, ¿no? En tiempo instantáneo, por ejemplo, de relé sobrecorriente, ¿no? 50 y 51. Otro conocido es aquí el 81, por ejemplo. Relé de frecuencia, ¿no? 87, aquí no, ahí está, relé diferencial, ¿no? Relé diferencial. Después hay 59, ¿no? Es con neutro ya, ¿no? Trabaja con neutro. No entiendo esto, ¿no? Neutral point, ¿no? Displacement relay, ¿no? Aquí está el 59, es el cuando no tiene N, eso sí, de alto voltaje, ¿no? Y así, jóvenes, aquí también con neutro, ¿no? Eso está normado en ANSI, ¿ya? De acuerdo a esa norma, ¿no? IEC 60617. Pueden buscar, por ejemplo, ahorita en su internet,
esa norma IS 60617. ¿Ya? Y encuentran esas informaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son estándares, ¿no? C37-2L, ¿no? Y IS 60617, esta norma, ¿no? Es muy importante, ¿no? En sistemas de protección. ¿Ya, jóvenes? Ahora, esta es más o menos la configuración, ¿no? ¿Cómo es que se instala? Dice, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que no hemos podido descifrar en inglés está aquí, ¿no? 51 relé de sobrecorriente temporizado, ¿no? 52, interruptor de circuito. 55, relé de factor de potencia. Ahí está, ¿eh? 59, relé de sobretensión, ¿no? 63, relé de presión, ¿no? 64, relé de fallas a tierra. 67, relé direccional de sobrecorriente. Relé de bloqueo, ¿no? Hay varios relés, ¿no? Tenemos casi 100 relés, ¿ya? ¿Y cómo se instala? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí hay una barra, aquí hay una línea, por ejemplo. Hay una línea. Desde esta línea hasta esta línea está instalado este relé diferencial, se llama 87. Ahora, desde esta línea, desde ahora, en este generador también está utilizado un 64, que es 64 relé de fallas a tierra, ¿no? Y en este punto también instalado, ¿no? Voltaje regulador, ¿no? También está ahí. Y así, jóvenes, están en diferentes líneas, ¿no? Más que todo en subestaciones, ¿no? De esta manera lo instalan. Por ejemplo, aquí está el interruptor, justamente aquí. ¿Y qué relés están instalados en este interruptor, por ejemplo, ¿no? El 51, el 40, 32, 46, ¿no? ¿Ya ve? Y justamente aquí también hay otro relé diferencial. Y así una línea están controlando, ¿no? Y así también hay un trabajo eficiente, ¿no? Como les decía, si no existieran estos relés, para encontrar una falla es un mundo, ¿no? Me demoras 2, 3 días, ¿no? ¿Y cuánto de pérdida, ¿no? Si no existiera relés, uy, o Senermin les sanciona a las empresas distribuidoras, por ejemplo, ¿no? O generadoras, imagínate, ¿no? Ya. Aquí más o menos también clasificación de los relés, ¿no? Letras que denotan dispositivos auxiliares separados. X y Z, relé auxiliar. R, relé de elevación. L, relé de disminución. También están instalados de esa forma, ¿no? Mira, hay varios, ¿no? El 32, 40, 78, ¿no? Ahí está el 49, 51, 87, ¿no? Ahí está el 46, relé de distancia, por ejemplo, se encarga de todo eso, mira. Desde este punto, relé de distancia, 21 y 51, ¿no? De esa manera están controlados en un sistema eléctrico, ¿no? Los relés. Por eso es muy importante saber qué tipo de relé utilizar. Como ustedes estudian esa parte, son ingenieros de energías renovables, sí o sí tienen que saber el sistema de protección, más que todo de los relés, ¿ya? En las letras que indican localización del dispositivo principal en el circuito. G, por ejemplo, ¿dónde está G? Este es S, sincronización. Ahí está. La E, aquí no menciona. La G debe estar por ahí, ¿no? Porque GN dice, ¿no? Generador o tierra, dice, ¿no? GN. Y así, jóvenes. Entonces, esto es un sistema de un esquema eléctrico, ¿no? Y están los instalados los relés. Y estos son relés electromecánicos, ¿no? O sea, casi ya poco utilizado, ¿no? Ya son los relés digitales, ¿no? Ya actualmente ya se utilizan, ¿no? Pero claro, anteriormente han utilizado bastantes relés electromecánicos, ¿no? Pero era bastante costoso, ¿no? Bastante costoso. Pero sí o sí, los que son de la parte eléctrica, las empresas tenían que
¿no? El 1 y aquí justamente intersecta, ¿no? Aquí justamente acá. Y aquí el flujo 2, ¿no? Su recorrido es esta. Eso es una acción magnética, ¿no? Entonces, ahí generan, ¿no? O sea, ahí realizan un cambio, así en transformadores. Entra, por ejemplo, ingresa 138 kilovoltios y ingresa en la salida es 10 kilovoltios. Entonces, aquí hacen una transformación, ¿no? Y una inducción magnética. ¿Ya? De acuerdo al bobinado primario, de acuerdo al bobinado secundario, ¿no? ¿No? Interesante, ¿no? Aquí hay otro, ¿no? Tipos de inducción magnética, ¿no? Este es, por ejemplo, el polo sombreado. Este es un batímetro, ¿no? No sé, ¿qué mide? Jóvenes, un batímetro, ¿qué mide? Señorita Irina. Señorita Irina, ¿qué mide un batímetro? Irina, ¿no está presente? Irina, no tengo audio, Inge. Ya, escribe, ¿qué mide el instrumento batímetro? A ver, jóvenes. ¿Qué decía? Que alguien quería decir, ¿no? El cosfi, ingeniero. La potencia, ¿sí o no? La potencia y el cosfi. Ajá, muy bien. Excelente, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, estos batímetros. Y aquí existe un núcleo, ¿no? Interno de acero, ¿no? Y así también existe un flujo magnética o inducción magnética, ¿no? Aquí están sus partes: bobina, contacto fijo, contacto móvil, brazo móvil, soporte fijo, núcleo magnético fijo, capa móvil inductiva, núcleo magnético, ¿no? Este es el núcleo magnético. ¿Ya? Entonces, principios de operación de los relés. ¿Cómo operan? Cuando se necesita que el relé trabaje en su mejor forma para un desfase diferente de 90 grados, eso hemos hablado ayer, ¿eh? Cómo se desfasaba, cómo se adelantaba la corriente. Entre las corrientes de línea, se puede colocar en derivación una impedancia para lograr que el ángulo de la corriente por la bobina sea diferente al ángulo de su respectiva corriente de línea, ¿no? Como se ve en la figura. Aquí está, hay una resistencia, aquí está el transformador, ¿no? Aquí hay corriente 1, sabemos que hay un nodo, existe un corriente 2 y un corriente 1X, ¿no? ¿Ya? Del lado primario. Y aquí podemos aplicar la ley de Kirchhoff, ¿no? Aquí las corrientes que entran y corrientes que salen, ¿no? Y aquí está el transformador. Entonces, ¿cómo se grafica? Por ejemplo, la corriente 1, ahí está la corriente de impedancia, ¿no? Y con este corriente 1 que está ingresando, esta es corriente 1, ¿verdad? Aquí se repartiona a corriente 2 y aquí se va con corriente I1. Entonces, corriente 1 con corriente I2, con corriente I1 hay un desfasaje, ¿no? Esto puede ser 30 grados. ¿Ya? Ahora con corriente IZ, con la impedancia, ¿ya? IZ, con este señor corriente 1X, están desfasados en 90 grados, ¿sí o no? 90 grados. Pero con este corriente I2, con I1X, ¿cuándo? Se aproxima, ¿no? Casi a 90 grados. Se aproxima. Por eso dice acá,
cuando se necesita que el relé trabaje en su mejor forma para un desfasaje diferente de 90 grados, ¿no? Están trabajando a un desfasaje, digamos, a un 80 grados, ¿no? Pero es diferente a 90 grados, ¿no? Entre las corrientes de línea se puede colocar en derivación una impedancia para lograr que el ángulo de la corriente por la bobina sea diferente al ángulo de su respectiva corriente. Ahora, en la impedancia, a veces esos términos nos confunden, ¿no? La impedancia, por ejemplo, en monofásico o en corriente continua, aquí tenemos nuestra fuente, aquí tenemos nuestra resistencia, ¿sí o no? ¿Ya? Este es en monofásica o puede ser en una corriente continua. Pero en una corriente alterna ya cambian las cosas, ¿no? Y aquí está es igual que una resistencia, ¿no? Pero en corriente alterna. Ahora, esta es nuestra impedancia, ¿no? Aquí va a haber una tensión, aquí va a fluir una corriente, y aquí está nuestra Z, ¿no? De esa manera funciona, ¿no? Entonces, es igual que una resistencia, pero aquí en esta impedancia ya aparece pues, el famoso bobina, ¿no? El famoso bobina. Y el famoso capacitancia, ¿sí o no? La carga de capacitancia. Entonces, cuando aparecen esos dos, sí estamos hablando de una línea de transmisión, ¿no? ¿Ya? También su impedancia, pues aquí ya se trabaja con su corriente de cuánto pasa en corriente en la bobina, cuánto es su corriente en el capacitor y así, ¿no? Vamos calculando su resistencia equivalente del señor. De esta manera trabaja, ¿no? Entonces, aquí el I2 está diferente a 90 grados, ¿no? Eso es lo que tiene que trabajar en óptimas condiciones. Ahora aquí, por ejemplo, en forma polar y en forma rectangular, ¿no? Eso ya creo que ustedes deben ser expertos en la conversión, cómo se convierte, ¿no? La convierte por la bobina no es la misma que viene en la línea, ¿sí o no? De la corriente por la bobina no es la misma que viene de la línea. Digamos, esta es línea, la corriente, digamos, que fluye aquí 200 amperios, ¿no? Y aparece un motor, digamos. Y este señor tiene bobina, ¿sí o no? Entonces, esta corriente, sabemos que por ejemplo, la resistencia es la oposición, ¿no? Del paso de la corriente. Entonces, ya no va a ser 200 amperios, ¿no? Aquí ya llegará a 150, ¿no? Por eso dice la corriente por la bobina, que no es la misma que viene de la línea. Y para que la corriente mínima de operación, ¿no?, no cambie, no debe cambiar la magnitud de la corriente, ¿no?, por la bobina. Esto es solo existe otro desfasaje a corriente mínima de operación, pero se tiene la característica de tener par máximo, ¿no?, cuando las corrientes que pasan por las bobinas I2 son perpendiculares, ¿no?, como en este caso, ¿no? El I2 casi perpendicular, ¿no?, casi perpendicular, pero no lo es, ¿no? Y aquí está el ángulo, ¿no? En tita más cos phi, ¿no? Y este K es un valor, ¿no? Son valores K de corriente de magnetización, así lo llaman, ¿eh? Es corriente 1 por corriente 2, seno de tita menos K, ¿no? Y así se calcula. Entonces, este tema se tendrían que llevar en sistemas de potencia, ¿no?, para poder ya más entender, ¿no?, ampliamente un poco estas terminologías, ¿no? Pero pienso que sí han llevado, ¿no?, estos cursos. No sé con quién habrán llevado, jóvenes. Ya, bueno, principios de operación de los relés, ¿no? Relés de corriente y voltaje. Este relé recibe una cantidad actuante de un transformador de corriente, ¿no?, y la otra de un transformador potencial. Siempre, ¿no?, la tensión, o sea, transformador de potencia, y tiene sus sistemas de protección, ¿no? Como ayer estábamos viendo, transformador de corriente, transformador de tensión, ¿no? Ellos son los que, o sea, trabajan con un sistema de protección, ¿no? Ellos están enlazados, ¿no?, con los relés, ¿ya? El transformador de corriente y el transformador de tensión, ellos están enlazados con los relés, ¿no? Y ellos son los que analizan
normalmente trabajan con 1 amperio en alta tensión. 1 amperio. Entonces, son bastante sensibles, ¿no? A las fallas. Son bastante sensibles. Ahora, también hay transformadores de corriente, digamos. Pero así normalmente para los medidores, todo, hay un transformador de corriente, chiquito es. No sé si lo conocen, así un cuadradito, ¿no? Aquí tiene un espacio de abertura. Y esto su relación, por ejemplo, trabaja en 5 amperios. 5 amperios. Puede ser 100, 105, así, ¿no? Su relación. 105. Entonces, hay este tipo de transformadores. Mayormente usan en los medidores, en Trafomix lo llaman, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo, Gedeon tiene una empresa, y puede decir, Inge, necesito instalación trifásica, ¿no? Entonces yo voy a derivar de una tensión trifásica y voy a instalar, pues, ¿no? Entonces, para que baje esta tensión, yo voy a instalar un Trafomix. Entonces, en ese Trafomix voy a necesitar este transformador corriente, pues, ¿no? ¿Ya? Más o menos algo así, ¿ya? Entonces, el relé actúa cuando cualquier vector de corriente caiga, ¿no? En el área de par positivo. Esto es cuando supere el valor de corriente mínima de operación, ¿no? Para este ángulo. Para este ángulo. No tiene que superar eso. El relé actúa cuando cualquier vector de corriente caiga en el área de par positivo. Si cae en par negativo, imagínate. Entonces, en los casos en que se necesita la operación del relé a un ángulo diferente al dado, se puede incluir, dice, alguna impedancia, ¿no? En serie, con la bobina de tensión. ¿Has visto? Justamente estamos hablando de esto, ¿no? En serie ya sabemos cómo se conectan las impedancias, ¿no? Digamos, esta es la impedancia. Otra impedancia, pues, ¿no? En serie, ¿no? Algo así, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Un relé monofásico, dice, direccional de 60 Hz, del tipo de corriente tensión, tiene una bobina de tensión cuya impedancia es esta. Esta es la Z. ¿Ya? Esta es la Z. Esta está en forma rectangular, ¿no? 230 más J560, ¿no? Si se conecta como en la figura, como en esta parte, ahí está bobina de tensión, ahí está el relé, todo este es un relé, bobina de corriente, ¿no? Carga. ¿Qué dice? Si se desea modificar este relé de tal manera que desarrolle su par máximo positivo para la carga en la misma dirección, pero a 35 grados, dice, ¿no? Si nosotros dibujamos así, este señor tiene que trabajar en este sentido, ¿sí, no? En 45 grados, ¿no? Ya. En atraso, ya, en atraso. Ni siquiera en adelante, en atrás. Como existen bobinas, obviamente, pues, ¿no? Entonces, este está mal, pues, ¿no? Tiene que estar en atraso. Aquí, pues, ¿no? 45 grados. Aquí cuando es, aquí está adelantado, ¿no? Adelantado. Y cuando es aquí, es atraso, ¿no? Por eso dice en 45 atrás. Además, se desea mantener la misma corriente mínima de operación. Dibuje un diagrama de conexión mostrado las modificaciones que haría dando los valores cuantitativos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un cálculo, ¿no? El phi ángulo de la impedancia de la bobina de voltaje. Estamos hablando de 135 grados, ¿no? Pero este ángulo es este, ¿no? Estamos hablando en 67 grados. Arco tangente, pues, ¿no? De esta relación. Aquí está, ¿no? Aquí está. 230, 560, ¿no? Entonces, 560 entre 230 sale el ángulo, ¿no? Ahora, la corriente de operación inicial está 90 menos 67. Este es 90 grados, ¿no? Menos 67 va a trabajar a 23.33 grados.
Ahí está la corriente, ¿no? De la tensión menos 67 grados. Eso está ya en atraso, ¿no? Menos, y al final sale menos 135 grados. Entonces, ¿cómo podemos dibujar eso, no? Todo esto, por ejemplo, está en 120 grados, ¿sí o no? 120 grados. Esto es 120, 120, ¿no? Ahora aquí es menos 135, ¿no? Son menos, por ahí será, ¿no? Aquí ya no va a ser menos 100, ¿no? Va a ser 135. Algo así, ¿no? A la impedancia de la bobina del voltaje, dice, ¿no? En forma polaria, ¿no? Z, 67,10, pero no sabemos cuándo va a 16, ¿no? Pero ya tenemos el ángulo, 67.67 grados, ¿no? Aquí ya lo tenemos el ángulo. Ya. Como la corriente mínima de operación no debe cambiar, dice, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la fórmula, no? El valor absoluto de este corriente de voltaje, o de línea, digo, tiene que ser lo mismo, ¿no? Entonces, no tiene que cambiar, ¿no? ¿Ya? Como el ángulo es mayor a 90 grados, es necesario invertir la polaridad de la bocina, digo bobina, acá es bobina, de voltaje de relé, ¿no? De esta manera. ¿Ya? Aquí está voltaje. La impedancia siempre es resistencia, por ejemplo, es VIR, ¿sí o no? VIR, ¿no? Ahora, aquí la impedancia, por ejemplo, también es igualita, ¿no? En este caso, en vez de resistencia está la impedancia, ¿no? Entonces, si le despejamos, es la tensión sobre corriente, ¿sí o no? Es igualita nada más. ¿En qué ángulos? Está en 180, pero aquí ya tenemos de la corriente, ¿en cuánto tiene que trabajar? En 67.67 grados, ¿sí o no? Entonces, aquí ya se calcula en la impedancia en valor absoluto en menos 45 grados. Por eso dice, como el ángulo es mayor de 90 grados, es necesario invertir la polaridad, ¿no? De la bobina. Es más o menos al final una gráfica, gráfica fasorial. Aquí está el I2, aquí está el voltaje, aquí está menos voltaje, ¿no? Y aquí está el IV, ¿no? Y aquí está línea de máximo para par iniciales, ¿no? Es par inicial. Y aquí está el calculado. Y aquí está el inicial, ¿no? 45 grados. Nos decía que estaba en atraso, ¿no? Pero ha salido un ángulo de 67.67. Línea máxima del par final, ¿no? Se representa de esta manera, ¿no? Todos estos ángulos están en atraso. ¿Ya? Entonces, todo esto, por ejemplo, nosotros, vectorialmente nosotros podemos sacar, ¿no? La potencia aparente, ¿no? Por eso dice el diagrama fasorial del ejemplo. Y aquí no se nota mucho, pero en esta forma se varió el ángulo, ¿no? Más no su magnitud dado por diseño con valores, ¿no? Ahora, la impedancia es Z al cuadrado por I al cuadrado, así, y el cuadrado, voltaje al cuadrado, ¿no? Entonces, de esta manera se calcula. Entonces, este cuadrado pasa como raíz y se calcula de esta manera, ¿no? Entonces, sale aquí, por ejemplo, 605.4. Entonces, calculando con todo eso en forma polar, 605.4 en atraso, menos 45 grados, ¿sí o no? Entonces, en forma rectangular va a salir así, 428.08 menos J, 428.0J, ¿no? Entonces, prácticamente el ángulo es cero, ¿no? Y su resistencia sale 428.08, ¿no? Resistencia más resistencia de armadura, dice, ¿no? Y así, jóvenes, va calculando. Y al final llega a la frecuencia, ¿no? 1 sobre frecuencia angular por la capacitancia. ¿Y cuánto es la capacitancia aquí? 2.68 microfarads. ¿Y eso para qué utilizamos la capacitancia? ¿Ah? ¿Para qué utilizamos la capacitancia? Para compensar, ¿no? ¿Ya? Entonces el factor de potencia, más que todo, tiene que ver bastante, ¿no? En esa parte. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, necesitamos un 2.68 microfarads, ¿no? De la capacitancia para compensar. Como estamos trabajando en atraso a 45 grados, nos compensamos con esta capacitancia, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a la reactancia, por ejemplo, ¿no? En la reactancia de T menos 428,0
0,08. Entonces la reactancia menos la reactancia de A, y aquí entonces lo hallamos la reactancia de A, ¿sí o no? En ohmios, ¿no? 988.08. Entonces, la capacitancia es simplemente esta división, ¿no? Velocidad angular, no digo frecuencia angular, por la capacitancia que es 988, que está calculada. De esa manera calcula, ¿no? Entonces, los relés, ¿cómo lo ajustan? Es un ejemplo, ¿no? Nada más. ¿Ya? Ahora, los relés extremadamente rápidos en su operación por no tener partes móviles, ¿ya? Ya no tienen, ya no son, estos ya son ya de estado sólido, ¿no? Esos tiempos de respuesta pueden ser tan bajos como en cuarto del ciclo. Funciones para las cuales se diseñan: detección del nivel, medida del ángulo de fase, amplificación, generación de pulsos, generación de ondas cuadradas, temporización, entre otros. Relés computarizados, ¿no? Por eso se llaman. Son relés extremadamente rápidos en su operación. Detectan rápidamente, por no tener partes móviles, ¿no? Pero el problema es en sus tiempos de respuesta, ¿no? También es su desventaja. Tiempos de respuesta. Pueden ser tan bajos como un cuarto del ciclo, ¿no? Es la desventaja. En los electromecánicos, en esa parte de tiempo de respuesta eran bastante buenos, ¿no? Pero el problema es que en detección de las fallas eran un poco lentos, pero en su respuesta eran rápidos. Relés computarizados. Los relés elevadores computarizados son tecnológicamente superiores a los tipos convencionales, ¿no? De relevadores descritos anteriormente, ¿no? Sus ventajas son, que generan confiabilidad, autodiagnóstico, registro de eventos y disturbios. Y este relé ya te facilita, ¿no? Los datos. Por eso dices, tú como ingeniero, tú ya vas con tu PC. Claro, obviamente de cada relé tiene su software, ¿no? Su propio software. Tú lo tienes que tener instalado una vez conectas a tu relé y los descargas todos los datos registrados, ¿no? Eso te facilitan estos relés computarizados. Lo tienes y tú, si eres hábil en esa parte de sistemas de potencia, entonces, o protección, lo simulas fasorialmente como están haciendo aquí en anterior, de esta manera, ¿no? En un software. Esto se simula, jóvenes, fasorialmente. ¿Ya? Se simula. Eso es lo importante. Vaya. Nos falta hablar mucho, jóvenes. Ya son 1:30, ¿no? Entonces, se los dejo, jóvenes. Aquí ya estábamos culminando, ¿no? El microprocesador, el módulo de entrada, módulo de comunicación, ¿no? Entonces, todo eso contiene un relés computarizados, ¿ya? Entonces, bueno, preguntas fuera de la hora, ¿no? No sé, veamos, tal vez vamos a ver, ¿no? Pero bueno, jóvenes, entonces me da un tiempito de... ¿dónde está?